en días pasados hablamos un poquito de los requerimientos, ¿verdad? De hecho, la tarea la podemos entregar todavía durante el día de hoy. Esperemos que ya todos cumplamos con ese requisito en un ratito más. ¿Sale? Y creo que se cierra a medianoche o algo así, o a las 11 más o menos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de todo lo que tenemos que revisar? Lo que está en el centro de nuestro curso es el concepto de la integral. ¿Y a qué se refiere eso? Pues bueno, nosotros tenemos ya memoria de que la derivada nosotros la podíamos ver, la podíamos entender en un plano cartesiano en donde yo tenía tiempo y desplazamiento. ¿Vale? Bueno, vamos a poner la S para no usar la D de la derivada. Entonces, normalmente las funciones que yo tenía eran, digamos, cómo dependía el desplazamiento de la velocidad del tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que yo hacía en este caso era hablar de la velocidad y yo tenía idea de que la velocidad era el cambio del desplazamiento respecto del tiempo. ¿Sale? Pero si por otro lado yo tuviera la velocidad, tuviera el tiempo y quisiera saber cuál es el desplazamiento, pues es un problema más o menos contrario en el sentido de que aquí yo tengo que pensar en la división, aquí tendría que pensar en una especie de multiplicación, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera una función que me estuviera diciendo cómo depende la velocidad respecto del tiempo, entonces en muchos casos a mí me gustaría conocer la distancia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo estaría pensando en que estoy buscando la distancia, que sería algo así como multiplicar cómo cambia la velocidad respecto del tiempo, ¿vale? Bueno, déjenme ponerlo más bien así. ¿Sale, vale? ¿Se entiende esa idea? Entonces, todo nuestro curso de cálculo diferencial fue esto, saber cuál era la velocidad respecto del tiempo, y yo la relacionaba con, digamos, cambios, con pendientes, porque ahí es donde se veía más o menos esta división, ¿verdad? Cómo cambia la distancia respecto al tiempo. Y en este caso, si yo tengo en un plano cartesiano el tiempo y la velocidad dependiendo del tiempo, pues yo quisiera hablar de esta multiplicación para poder conocer el desplazamiento, ¿sale? Que no la distancia, ¿verdad? Porque el desplazamiento sí tiene sentido. Ok, entonces fíjense ustedes qué teníamos que hacer. El desplazamiento era algo así como la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces, cuando yo veo estas dos cantidades, cómo se representan en el plano cartesiano, la velocidad se representa a través de esta altura, ¿verdad? Porque yo doy un valor específico del tiempo y entonces evalúo ese valor específico del tiempo en la función velocidad. Entonces tengo v de t, ¿verdad? G de t, si quiero verlo de esa manera. Y tendría que multiplicarlo por el cambio en el tiempo. El cambio en el tiempo sería algo así como la base de algún rectangulito. ¿Sale, vale? Entonces, es por eso que cuando hablamos de la integral, en algunos casos ustedes ya pudieron observar lo que les comentaba del libro de texto, ustedes van a poder ver la multiplicación, esta multiplicación que representa la distancia, como el área de esta región, porque finalmente, geométricamente, velocidad por tiempo va a ser el área en las gráficas. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe, se entiende. Entonces, en mi curso de cálculo integral, yo voy a querer calcular áreas, voy a ver qué significa el cálculo de un área en términos de esta idea, ¿sale? Porque yo quiero encontrar como el desplazamiento. ¿Por qué no despejo el tiempo, digamos, que tengo una relación entre distancia, entre desplazamiento, velocidad y tiempo? Pues bueno, porque el tiempo normalmente se considera en estos tipos de problemas como una variable independiente. Entonces, a través del tiempo, yo puedo analizar, si analizo un desplazamiento a través del tiempo, estoy hablando de la distancia. Si estoy hablando de la velocidad a través del tiempo, pues estoy hablando de que quiero yo conocer el desplazamiento. ¿Sale, vale? Bueno, entonces, por eso quiero yo calcular áreas entre curvas. O área bajo la curva, ¿no? Entonces vamos a poner ejemplos concretos, ¿vale?
Un ejemplo sencillo, ejemplo 1. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos una velocidad constante, digamos 7 metros por segundo. Supongan ustedes que tengo una función constante, que es la función velocidad, y yo quisiera saber cuál es el desplazamiento total entre el tiempo inicial igual a... Bueno, sí, tiempo inicial igual a 0 y tiempo final igual a 3 segundos, ¿sale? Es lo que a mí me gustaría saber. Entonces, si veo las cosas en una gráfica, aquí tendría yo la X, que es como la T, el tiempo. Aquí tengo yo la velocidad, porque estoy hablando de eso, ¿verdad? Y aquí tengo entonces el 7, y la gráfica de esta función sería una constante sobre el 7, ¿verdad? Entonces, si quiero saber cuál es el desplazamiento total, tengo que fijarme en T1 igual a 0, en T2 igual a 3, y necesitaría yo hablar de esta región, ¿verdad? Entonces, esta región está representando el desplazamiento total. ¿Vale? Si tú duraste 3 segundos yendo a una velocidad de 7 metros por segundo, entonces, ¿cuál fue la distancia que recorriste? La distancia que recorrí entonces fue, ¿qué tengo yo que hacer? Pues multiplicar la b de t, como les estaba diciendo hace rato, por el cambio de tiempo. ¿Quién es el cambio de tiempo? El cambio de tiempo es entonces 3 menos 0, ¿verdad? Si yo fuera de un inicial diferente a otro final, pues tendría que restar, digamos que fuera desde el 1 hasta el 3, sería 3 menos 1 para tener 2 unidades de distancia en la base. ¿Vale? Entonces aquí tengo 7 por 3, son 21. 21 metros, ¿verdad? Porque es el análisis dimensional también. Yo tengo 7 metros sobre segundo. Multiplico por una cantidad que son los segundos, cancelo los segundos y entonces me quedan metros. ¿Sale? O sea, todo tiene sentido ahí. ¿Hasta ahí queda claro? Sale. Los problemas empiezan cuando yo tengo objetos que no están a una velocidad constante, ¿vale? Sino que representan a través de alguna otra función. Por ejemplo, 2. Vamos a pensar que tengo... Vamos a iniciar con cosas sencillas. 3t, ¿sale? Esa es la función que representa la velocidad. Quiere decir esto, que yo sustituyo la t aquí 5 segundos, ¿no? Y cuando multiplico 3 por 5, estoy diciendo que a los 5 segundos iba a 15 metros por segundo. Es lo que quiere decir esta función. Entonces, si a mí me gustaría conocer cuál es el desplazamiento total a los... total, entre los, vamos a ponerlo así, tiempo inicial igual a 1 segundo y tiempo final igual a 7 segundos, ¿sale? Entonces, a través de la gráfica estaría representado así. Aquí tengo el tiempo, velocidad. 3t es una línea. Digo, no va a estar así de inclinada, va a estar un poco más inclinada, pero bueno, nada más sirva mi dibujo para ponerlo de ejemplo. Y entonces yo quiero saber cuál es el área que hay desde tiempo igual a 1 o 1 segundo hasta tiempo final, tiempo 2, vamos a ponerle 7 segundos. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace la gente para calcular esas cosas? Pues bueno, es un objeto geométrico, yo puedo dividirlo, es un trapecio, ¿verdad? Bien podría yo calcular su área siendo un trapecio, pero vamos a calcular el área con un método un poco más general, ¿sale? ¿Qué hace la gente para calcular estas áreas? Pues normalmente las aproxima, busca alguna función y luego ve cómo funcionan las cosas cuando tienden al límite, ¿vale? ¿Por qué se utiliza el concepto de límite? Pues bueno, es un método que funciona como para en general, ¿sale? Si estoy en estas condiciones. De hecho, el método tiene que ver con este señor griego, Eudoxo, y la idea es más o menos la siguiente. Si tú quieres sacar un área de alguna figura, digamos, irregular, pues entonces podemos encerrar la figura en una cuadrícula. Es la idea, ¿eh? No quiero decir que esto se le ocurrió de esta manera al señor, pero sí es algo similar. Y entonces yo podría ver, por ejemplo, cuántos cuadritos
caben dentro de la región. ¿Cuántos cuadritos completos? Y esos cuadritos completos, pues va a ser una aproximación del área. ¿Sale? El error de aproximación, desde luego, tiene que ver con qué tan finos son los cuadritos, qué tan pequeños son. Entonces yo tengo dos áreas, ¿verdad? El área exacta va a estar siempre entre dos valores. Entre, digamos, la suma inferior, le vamos a llamar así, la suma de los rectángulos que están sombreados, y la suma, el área superior, ¿sale? Vamos a ponerlo así. Es una S minúscula la de abajo del subíndice, ¿verdad? Esto sería el área de todos los cuadros que, bueno, de todo el recuadro grande, ¿sale? O incluso podríamos quitar a lo mejor los recuadros que de plano no le pegan a la región, ¿verdad? Eso podría ser otro método para aproximar. ¿Me explico? ¿Por qué de esta manera? Porque cuando, sí, pueden pensar ustedes en que el área superior, digo, la suma superiores se le llaman, son el área de la región, de los cuadros que contienen a la figura, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de un círculo, que es como me parece que funciona les está diciendo las cosas en el libro, vamos a hablar de un polígono circunscrito y de un polígono inscrito, ¿verdad? El área del circunscrito sería la suma superior y el de adentro, que sería un polígono inscrito, serían las áreas del inferior, ¿sale? Entonces, entre más lados tenga yo, tanto afuera como adentro, pues mejor va a ser mejor va a ser la aproximación del área del polígono inscrito al círculo y lo mismo de la de afuera, ¿sale? O sea, la idea es que vayamos haciendo como sándwich el valor al que se van a aproximar las dos áreas, ¿verdad? Por eso se usa el límite, porque si ustedes lo ponen en una línea real, aquí tienen el área exacta, aquí se van aproximando las sumas que se van moviendo para allá y las otras sumas se van moviendo hacia abajo. Entonces la suma, el área exacta que estamos buscando se puede alcanzar a través de un proceso de límite, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo con esta figurita. Y a lo mejor me voy a meter en algunos problemas, pero yo espero que quede con eso claro el método. ¿Sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Si hay alguna duda, ustedes me detienen, ¿eh? Ahí está el chat. Sale, entonces, ¿cuál es el método? Voy a aplicar el método que les comento. Un poquito mejor, ¿verdad? ¿Cuál es el método que les comento con esta cosa? Pues bueno, lo que hace la gente es parte en pedacitos esto. Y eso le llama una partición. ¿Sale? La región que a ti te interesa va desde el 1 hasta el 7, o sea, tiene una longitud de 6 unidades. Y tú quisieras saber cuál es el área debajo de esta gráfica. Ok. Entonces, lo que hace la gente es partirlo en pedazos. Vamos a partirlo, digamos, en pedacitos de media unidad. ¿Sale? Entonces tendríamos, bueno, vamos a ponerlo así. Estas cosas requieren de mucha paciencia, ¿verdad? Aquí está la mitad. Aquí necesito yo ponerlo como en 3. Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y hay que tener intuición para hacer la división. Fíjense cuántas marcas tengo yo que hacer. Si esta es la marca inicial, o sea, esta marca no cuenta como un intervalo, yo necesitaría marca 1, intervalo 1, marca 2, termina intervalo 2, 3, 4, 5, hasta la marca 6 llego al 7. ¿Vale? Entonces, en este caso voy a partir en mitades, que es lo que estoy diciendo. Y tengo yo que hacer esto. ¿Vale? Pero fíjense cuál va a ser la altura de mi intervalo, de la barrita que estoy poniendo. Pues quien da la pauta de la altura es el valor de la izquierda. Bueno, y así me sigo. ¿Vale? Lo interesante es saber si hay alguna regularidad con las alturas, que sí la hay, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ya doy mi partición, o sea, quiénes son los puntitos de allá abajo, que van a cada media unidad, medio segundo.
y entonces me voy fijando en cuáles van a ser las alturas, ¿sale? Entonces, si lo piensan de la siguiente manera, tienen, primero, ¿cuál sería el método? Establecer una partición. ¿Y cómo se entiende la partición? La gente le pone una P ahí garigoleada y me va diciendo cuál es la colección de puntos, ¿sale? Entonces me dicen, el primer punto le llama A, porque es el inicio de mi intervalo, porque es un intervalo AB. Entonces, este es el T0. Luego sigue por ahí un T1, T2, y así me voy hasta Tn, ¿verdad? ¿Quién es la N? Pues si lo parto a cada mitad y son 6 unidades, pues aquí tengo 12 puntitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, llega hasta el T12. Y el T12 ya es la B. Entonces, ¿a qué le llamo partición? A la serie de puntitos. ¿Sale, vale? Ok. Ahora, cada que yo tengo un intervalo, vamos a tener esta situación. Tengo yo aquí un ti menos 1. ¿Sí? Déjenme ponerlo así. Y aquí un ti. ¿Qué quiere decir el subíndice i? Quiere decir que el número del intervalo en el que yo estoy. ¿Sale? Si estoy en el tercer intervalo, esto sería T2 y T3. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el tercer intervalo sería 1, 2, 3. Es este de aquí, ¿verdad? Este es T2 y este es T3. ¿Vale? Déjenme cerrar la ventana porque ya está ladrando el perro de mi vecino. Sale. Bueno, no le estoy diciendo groserías a mi vecino, ¿eh? No me malentiendan. Ok, entonces estoy en esa situación. ¿Quién es el que usé para levantar la estatura, la altura? Pues usé este de aquí abajo. ¿Vale? A ver si no me estoy metiendo en problemas. Ahorita les digo por qué. Entonces, ¿quién usé este? Pues la función la evalué en el ti-1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque fue el lado izquierdo el que da la pauta para saber quién es la altura del intervalo. ¿Alcanzan a verlo? Sí, ¿verdad? Sale. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Pues tengo que calcular todas las áreas y luego hacer la suma. ¿Cómo calculo una de estas áreas? Pues bueno, multiplico esta longitud, que normalmente es el incremento de t, que se obtiene al siguiente quitándole el anterior, ¿no? Pero ya sabemos que esto me va a dar 0.5 porque así lo elegí. Entonces, en estas bases, todas estas bases son 0.5 segundos. Y las alturas, pues ya depende de quién era de la izquierda. ¿Sale? Podemos calcular el número de la izquierda, o sea, con una función, pues vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Sale? Entonces, ¿quién es T0? T0 es el 1, ¿verdad? O sea, empecé en un segundo. Es mi inicio del intervalo, es la A, es el T1. Bueno, aquí estoy en un T1, ¿verdad? A ver si no se me hacen bolas. Sí, vamos a decirle A y B, para que no haya problema. Así está mejor, ¿verdad? A y B, entonces ya T1 representa el de la izquierda. Sale. Entonces, T0 es 1, es la A. T1, ¿quién es? ¿Qué 0.5, hicimos para... ¿Mandé? 1 0.5. 1.5, ajá, exacto. Sí. Ahora, ¿de dónde salió ese 1.5 para ver si yo puedo hacer una fórmula? El punto 5 salió de B menos A entre 6, ¿verdad? Entre 12, perdón. Que yo quería 12 intervalitos. Y eso se lo sumé una vez. O sea, en otras palabras, a partir del 1, yo quiero una vez el 7 menos 1 entre 12. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se ve medio esotérico, ¿verdad? Pero finalmente es la fórmula. 1, porque estoy empezando en el 1, en la A. Entonces, agarré una vez el 7 menos 1, que son 6, entre 12, que son 0.5. O sea, 1 más 0.5 para llegar a ese valor, ¿verdad? Entonces, el 2, ¿quién es? Pues a partir del 1 agarra dos veces este cuate. ¿Vale? O sea, ¿quién es entonces? Es el valor 2, porque agarré dos veces el punto 5.
¿Me explicó? Bueno, en resumidas cuentas, ¿a qué voy? Este es un 0.5 dijimos, ¿no? Que TI, ¿quién va a ser TI? Agarra el 1 y multiplica I veces el 0.5. ¿Sale? ¿Esto se entiende? Sí. ¿Sí? De manera que cuando el I es el último, o sea, el intervalo número 12, entonces sería 12 por 0.5 son 6, y 6 más 1 son 7. ¿Sale? Ok, entonces, ese es mi segundo paso. Segundo paso, regularidad. La regularidad con la que estamos tomando los puntos de la partición. Ok, entonces los puntos de la partición son entonces TI, dijimos, 1 más 0.5, que es el incremento del tiempo, por I. O sea, esa formulita me está diciendo cómo se van encontrando las alturas. ¿Sale? Digo, encima de quién se van a encontrar las alturas, porque el siguiente paso es evaluar la función en S4. ¿Sale? Entonces, ¿quién es f de ti? Bueno, f de ti menos 1 más bien. ¿Sí me siguen? ¿Para qué quiero yo saber esto? Pues yo quiero saber cómo van cambiando las alturas. ¿Sale? Ok. Antes de todo, ¿les parece si lo hacemos en Excel para fijar ideas? Pues sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el calculito. Disculpa, profe, ¿va a mandar la presentación? Sí, Ah, ok. sí, creo que sí. Para tomar notas cuando la mande. Sí, sí, no te preocupes. Ok. Sí, espero yo que no pase nada malo con la grabación. Bueno, ahí va. Ok, entonces, inicio de intervalo. Bueno, vamos a ponerlo así, vean. Vamos a hablar aquí del intervalo. Inicio y fin. ¿Vale? Este inicio se refiere al t-1. Digo, al i-1. Y el fin se refiere al i, al subíndice i. ¿Sale? O sea, estamos hablando de ti-1 y ti. Entonces aquí tenemos t0, que va a ser el 1, y t1 va a ser 1 más vamos a ponerlo así, vean, 1, vamos a poner además el número de intervalo, insertar. Aquí, perdón, es que como está muy en la esquinita no me deja. Número de intervalo. A ver, espero yo que quede un poquito más claro. Eran 12 intervalos, entonces tenemos que llegar hasta el 12. Ahí está. El inicio es el 1. Y aquí, como voy a estar hablando del primer intervalo, vean, ahí voy a meter esta fórmula que les estaba diciendo. ¿Cómo calculo los puntitos finales de los intervalos? Que a eso se refiere el TI, ¿verdad? Lo voy a calcular como 1 más, estas veces por 0.5. ¿Sale? Permítanme un minuto.
Sale. Y entonces, sí me siguen, ¿verdad? ¿Están por allí? Sí, perdón. Bueno, y ahí me dio el 1.5. El 1.5 es el final de mi primer intervalo, porque recuerden ustedes que empezamos aquí. Y yo puedo arrastrar esta función. ¿Sale? En este caso, tengo yo que marcar también quién es el inicio del intervalo. Y el inicio del intervalo, pues va a ser precisamente el final del anterior. ¿Vale? Pues me voy para acá. Ahí está. Entonces ya están todos mis intervalos, vean, inicia en el 1, termina en el 7 y todos van de punto 5 en punto 5. ¿Sale? ¿Hasta ahí queda todo claro? Sí, profe. Sale. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo en Excel? Para no estar haciendo muchas cuentas aquí en el pizarrón y que más o menos se entienda la idea. Ya tengo todas y cada una de las marcas de los intervalos. Ahora lo que necesito hacer es saber cuál es la altura de los rectángulos. Para saber las alturas utilicé el T-1. Entonces, altura. ¿Quién me va a decir cuál es la altura de cada uno de los intervalos? Pues me lo va a decir la función. ¿Sale? Entonces, la función yo debo evaluarla ¿en dónde? En estos límites, ¿no? ¿Y cuál es la función que me dijeron? Ah, la función es 3 veces t. ¿Sale? Entonces voy a poner 3 veces por este intervalo de aquí, ese límite. Y ya tengo la altura. La altura son 3 unidades para el primero, para el segundo van a ser 4.5, para el tercero 6, etc. ¿Sale? Entonces fíjense ustedes que las áreas de los rectangulitos que yo voy a obtener, ¿cuáles van a ser? Para las áreas yo tengo que multiplicar la altura por 0.5, que es el límite, ¿sale? En general, ¿cuál va a ser la fórmula? Lo voy a escribir como fórmula. Multiplica la altura de tu intervalo por el final menos el inicial, ¿no? Y aquí me estoy haciendo menso con el C3 menos B3, porque yo ya sé que todo me va a dar 0.5, ¿verdad? Entonces voy a arrastrar esa cosa. ¿Sale? Estas son todas las áreas, estas cosas de aquí. Vamos a ponerle un color rojo. Y finalmente entonces, la suma de todas las áreas, la aproximación que yo voy a tener, va a ser la suma de todo eso. Entonces aquí ponemos suma y hago la suma de todas las áreas. O sea, numéricamente estaría terminando con eso. O sea, el área de todo esto es 67.5 no sé qué, ¿no? Entonces, esta es la tercera parte, ya calculé f de t-1, vamos a ponerlo aquí 3 por t-1, ti-1. Y en la cuarta parte sería entonces las áreas, ¿vale? Bueno, ya no puedo borrar, ¿verdad? Ya no tengo espacio en el pizarrón. ¿Se entiende hasta aquí, antes de todo esto? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, ¿qué acabo de hacer? Sí, vamos a borrar todo. Lo que acabo de hacer para calcular el área, o sea, área bajo la función entre A igual a 1 y B igual a 7, lo que hice fue hacer una aproximación, ¿no? ¿Qué hice para saber cuánto eran las bases de los intervalos? Las bases eran ti menos 1. Es lo que yo en Excel estaba poniendo como B3 menos C3, ¿verdad? Digo C3 menos B3. Eso lo multipliqué por la altura. ¿Pero quién fue la altura? Fue este 3. ¿Y de dónde saqué este 3? El 3 lo evalué en el inicio del intervalo. Ok. Entonces tengo el inicio del intervalo. Y está el inicio del intervalo. Está evaluado en el inicio del intervalo y está multiplicado por la base del intervalo. Entonces,
Esta es la altura del intervalo. Y esta es la base. ¿Sale? Y finalmente, para calcular el área, lo que hice fue, o sea, estos números en rojo, yo los obtuve de esa operación. Entonces, la suma de todas esas cosas es lo que me dio un área aproximada. Son 12 sumandos, ¿sale? Observen que comienzo desde el 1, porque este fue f de t0. ¿Sale? Porque entonces al ponerle 1 aquí, tengo 1 menos 1, 0, t1 menos t0. ¿Sale? ¿Conocían ese símbolo? Sí, ¿verdad? El sigma. Sigma, ajá, exacto. Entonces, y esto me dio un número 67.5, ya casi no dejé espacio. 67.5 metros de desplazamiento, ¿sale? Porque cada rectangulito fue sumando. Ahora, ¿cómo leo estas cosas? Pues bueno, lo que significa eso, voy a escribirlo como con la regularidad, significa lo siguiente, f de t0, multiplicando, o sea, la altura medida en la parte izquierda del intervalo, multiplicada por, vamos a poner así mejor, t1 menos t0, ¿vale? Más f de t1. Esto multiplicado por t2 menos t1. Más, etcétera, ¿verdad? ¿Y hasta dónde voy a llegar? A f de t11. Porque eso es lo que se multiplica por t12 menos t11. Y ya acabé. ¿Sale? O sea, estas operaciones que yo estoy poniendo aquí, en vez de poner todo ese chorizote de expresiones, yo puedo poner sigma. ¿Y cómo leo la sigma? Aquí la i me va diciendo cómo va cambiando esa expresión. Si ustedes se dan cuenta, la expresión paso a paso tiene exactamente la misma forma. Lo único que va cambiando son los subíndices. Altura por resta, altura por resta, altura por resta. ¿Sale? Entonces aquí tengo el 0, 1, 2, 3, 4, así está el 12. Por eso es que si me voy de aquí hasta el 2, hasta el 11, perdón. De aquí hasta el 12, yo empiezo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así me voy. Cuando llego al 12, tengo el 11, que es el último intervalo. Tiene que ser el 11 porque es el lado izquierdo del intervalo. ¿Sale? Y los intervalos van siendo 1 menos 0, o sea, final menos inicial del primero, final menos inicial del segundo, final menos inicial del tercero, y así nos vamos. Eso es lo que significa esa serie de intervalos y lo que significa la notación sigma. ¿Vale, vale? ¿Se entiende eso, chicos? Maestro. Bueno. Ahora, por supuesto que si yo doy más intervalos, las áreas van a ser más finitas y la aproximación al área va a ser mejor. Todavía no he dicho quién es el área. ¿Vale? Si yo quisiera un área superior, por ejemplo, ¿qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita lo que acabo de hacer es poner, tomar los intervalos así, ¿verdad? Los rectángulos así. O sea, el área que está aproximando por abajo a la curva. Pero si hubiera hecho esto, si en vez de tomar el TI menos 1, como lo hice aquí, hubiera tomado el TI más 1, el TI, perdón, entonces el intervalo hubiera quedado así. Y el área que a mí me hubiera interesado sería el área superior. ¿Sale? Este cuento de Eudoxo que les decía, ¿verdad? Aproximar las áreas tanto por abajo como por arriba para ver si le hago sándwich. Entonces, esa otra expresión, ¿cómo se habría visto? Aprovechando que tengo ahí Excel, lo voy a hacer. Entonces, en vez de tomar T0, hubiera tomado T1. Y así me hubiera ido, ¿verdad? O sea, estas son las sumas inferiores, porque son rectangulitos por abajo, y las sumas superiores se hubieran visto así. Lo único que va a cambiar es la evaluación, ¿verdad? Voy a tener sigma desde i igual a 1 hasta 12 otra vez, pero ahora voy a poner f de ti en vez de ti menos 1, multiplicando a ti menos 1. Esto es lo mismo, porque los intervalos no van a cambiar. Lo único que está cambiando es en quién me voy a fijar, quién me va a dar la altura, el de la izquierda o el de la derecha.
Las sumas inferiores son para el de la izquierda, las sumas superiores son para el de la derecha. Ok, entonces, vamos a ver a qué se refiere esta suma superior. Vamos a poner ahí en la presentación, aprovechando. Sale. Entonces aquí vamos a poner área inferior. Y de este lado vamos a poner área superior. Entonces, aquí vamos a poner altura derecha por 0.5. Y déjenme poner altura izquierda. ¿Cómo calculo la altura de la derecha? Pues bueno, necesito la altura de la derecha también, ¿verdad? Insertar. Entonces, altura izquierda. Sí me siguen, ¿verdad? ¿Vamos bien? La altura derecha sería la multiplicación de esto ahora por 3, ¿verdad? Porque esa es la función. 3 veces esto. Ahí está. Entonces, fíjense. En vez de considerar encima de este intervalo un rectángulo de altura 3, voy a considerar un rectángulo de altura 4.5. Entonces, voy a multiplicar esta altura derecha por, abrimos el intervalo, este vato menos este. Ok. Igual, vamos para abajo. Y entonces la suma superior hubiera sido 76.5. Entonces, el valor del área que yo estoy buscando está entre esos dos. Si yo hago más finitas mis particiones, o sea, pongo muchos más puntos, lo que va a suceder es que esta área va a crecer y esta área va a hacerse más pequeña, ¿no? O sea, los errores de aproximación van a ser cada vez menores, tanto si voy por abajo como si voy por arriba. Entonces vamos a ver cómo se puede calcular el valor exacto usando un límite. ¿Hasta aquí hay dudas? Yo me perdí con las alturas izquierda y derecha. ¿Se perdió con el área izquierda y derecha? Ajá. Ah, ok. Lo que se decía, vamos a ver si queda un poquito más claro. Si yo agarro estos el intervalo así, o sea, tengo que fijarme en la i-1, ¿verdad? O sea, ¿quién me dice la altura? Lo que está encima del ti-1. Entonces, cuando hago esa suma, obtengo esta cosa, por eso aquí tengo ti-1, y la suma me da 67.5. Ok. Si ahora, por el contrario, me fijo en que quien va a decir la altura es este, ok, entonces el intervalo no va a ser así. El intervalo va a ser hasta acá. Y entonces voy a tener un área que se pasa. ¿Sí o no? Ok, ya. Entendí. ¿Sí? Nada más era eso. Gracias. Sí, está bien, no te preocupes. Y entonces por eso tengo TI. ¿Sale? O sea, por los rectangulitos van por encima. ¿Sí? Sí, a lo mejor no fue muy explícito. Tienes razón. Entonces, siempre que sea TI, siempre va a rebasar la línea. Depende. Si la gráfica es creciente, sí. Porque si la gráfica es una línea al revés, Entonces, entonces sí. izquierda quiere decir más grande y derecha quiere decir más chico. ¿Sale? Pues es, Sí, de nada. Incluso por ahí vamos a ver que a veces lo que hace la gente es poner un intervalo en medio, ¿no? Si tiene una cosa así curva, bueno, no tan curva, así, lo que hace la gente es agarrar un puntito en medio. O sea, ni tú ni yo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, ¿quedan claras las sumas? ¿Queda clara la notación, la manera de escribirlo con sigma? sí, maestro. Sale. Ya casi llegamos, ¿eh? Esto lo tengo yo que ver al pizarrón. Ustedes lo tienen que revisar alguna vez en la vida. No vamos a hacer el cálculo de integrales, ¿verdad? Pero tenemos que ver de dónde sale la integral. Ok. Es como que la idea. Sale. Bueno, ya vieron el formato de las sumas. Sospecho que va a ser más así. Ahora, antes de trabajar con esto, hay algunas reglas que necesitamos utilizar para
las sumatorias. Esto la gente le llama sumas telescópicas. Habla de las propiedades de las sumatorias, ¿sale? Le llaman telescópicas porque, me imagino yo, tienen traemos la historia de los cuates estos, los astrónomos que trabajaban con sumas muy grandes, ¿no? Con números muy grandes. Entonces, o normalmente el prefijo tele quiere decir lejos, ¿no? Entonces estamos alcanzando algo que en principio pareciera ser que está lejano a nosotros. Ok. Entonces, hay algunas propiedades de las sumatorias. Voy a utilizar desde i igual a 1 hasta el 12, porque es el ejemplo que me está sirviendo. ¿Sale? ¿Qué significa, por ejemplo, si yo hago la suma de un 7? ¿Qué significa eso? Bueno, la gente escribe eso para darle sentido a 12 sumandos y todos los sumandos son el 7. ¿Sale? Lo que significa. Entonces aquí voy a tener 7 más 7 más 7 más 7 más 7, 12 veces. Entonces, cada que suceda esto, cada que yo vea esta expresión, yo voy a entender que tengo 12 veces el 7. ¿Vale? ¿De dónde saqué el 12? De aquí arriba. ¿De dónde saco el 7? Del sumando 7. 12 por 7, ¿cuántos son? 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 84. Y entonces yo ya sé que ese es el sumando. Digo, el resultado de la suma. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, maestro. Ok, bueno, complicando un poquito más las cosas. La sumatoria, bueno, cuando tienen cualquier número constante, incluso un negativo, pues es el negativo por el número de veces que aparece. O sea, en vez de escribir todo eso, la gente escribe esto. Ok, segunda cosa que habría que decir, ¿cuál es la suma de las i? Cuando i va desde el 1 hasta el 12. ¿Sale? ¿Eso qué significa? Eso significa ya que voy a tener 12 sumandos de nuevo, pero los sumandos van a ir cambiando conforme vaya cambiando este número. Finalmente, esta es una función de la i. Es una expresión que va a depender de la i. Entonces, ¿qué significa aquí? Quiere decir que cuando i vale 1, tú tienes el sumando 1. Cuando i vale 2, tienes el sumando 2. Cuando i vale 3, el sumando 3. Y así hasta el 12. ¿Vale? Eso quiere decir la suma de las i's, donde i va de 1 hasta 12. Ahora, ¿cómo se calculan esas sumas? Pues bueno, por ahí tienen ustedes la historia del niño Gauss. Pues normalmente todo el mundo nos las cuenta, ¿no? Dicen que cuando Gauss tenía 7 años, su profe de primaria lo castigó porque era muy listo, según, bueno, si ya no me sé la parte de la historia, ¿verdad? Ya nada más es la anécdota, el chisme. Y le dijo, pues ponte a hacer la suma de los 100 primeros números a mano, ¿no? Para que no estés molestando, vete a sentar. Entonces este cuate, como era súper listo, era el príncipe de los matemáticos, entonces empezó a agarrar la suma 1, 2, 3, 4 y dijo, no, pues ya me aburrí, ¿no? Pues mejor voy a empezar a sumarlos al revés. Y lo empecé a sumar al revés. 100, 99, 98, 97. En fin, así hasta el 1, ¿verdad? Pero como era bien listo, se dio cuenta de que todas las columnas, 100 más 1, sumaba 101. ¿Vale? Entonces, ¿por qué suman 101? Pues bueno, empiezo desde el 1, empiezo desde el 100. Lo que gana este número es lo que pierde este otro, entonces todas las columnas son 101, ¿verdad? Entonces tengo 100 veces el 101, ¿sale? Entonces, 100 veces el 101 me va a dar la suma de 2 veces la colección que yo quiero. Entonces tengo que dividir entre 2. ¿Sale? Y así fue como obtuvo él de volada la suma de los 100 primeros números. ¿Vale? Y pues a partir de eso se puede obtener una fórmula, porque si yo quiero los n primeros números, o sea, quiero llegar hasta el n, ¿verdad? Pues donde aparece la n aquí, n. Si quieres la colección de los n primeros números, pues todas tus columnas van a sumar n más 1 y vas a tener 2 veces la colección, entonces se divide entre 2. Y esa es la fórmula que van ustedes a utilizar para la suma de los n primeros números. ¿Sale? O sea, la suma desde i igual a 1 hasta n de los i tiene una fórmula. ¿Sale?
Entonces, ¿cuál va a ser esta suma desde el 1 hasta el 12? Pues va a ser 12 por 13 entre 2. ¿Sale? Entonces, esta sumita de aquí, ¿sí me siguen? Sí, profe. ¿Cuánto va a ser? Son 6 por 13, ¿no? 6 por 1, 6, 6 por 3, 18, 78. Fíjense ustedes que como tienen n y n más 1, uno de los dos tiene que ser par, ¿sale? Si este fue impar, este va a ser par, si este es par, este es impar. Pues siempre se puede dividir entre 2 esta cosa, porque siempre tienen 2 veces la colección de los números, ¿vale? O sea, no hay peligro de que esto vaya a ser una fracción, es un número entero. Entonces, así calculo yo la suma de los n primeros números. ¿Sale, vale? Son dos propiedades. Y pues tercero, puedo yo combinar las cosas. Si tenemos, por ejemplo, la suma de 8 veces i, desde i igual a 1 hasta n, pues lo que va a suceder es que el 8 lo puedo sacar. Las constantes se pueden sacar como con la derivada. ¿Y por qué las puedo sacar? Porque, ¿qué significa la suma de los 8 por i? Quiere decir que mi primer número es 8 por 1, el segundo es 8 por 2, el tercero es 8 por 3. Y así, ¿verdad? El último es 8 por n, en mi caso sería 8 por 12. Pueden quitarle el 8 a todos y entonces les queda 1, más 2, más 3, más no sé qué, más n. ¿Vale? Y pues eso es 8 veces la suma. O sea, moraleja, pueden sacar las constantes. Bambi. Bambi es un venado y tambor su valedor. Bueno, ¿y todo este choro para qué es? Para que yo pueda calcular el área bajo una curva. Bueno, antes de todo, y a lo mejor eso va a quedarles a ustedes de tarea, ya les diré yo cuál es su tarea. Hay fórmulas también para el i cuadrado o para la suma de los cubos. ¿Sale? Igual, sería lindo saber de dónde sale, aunque solamente la fórmula, que me entreguen la fórmula, con eso es suficiente de momento. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a regresar a nuestro relajo. Profe, Yo les dije hace rato que el área, la aproximación del área se podía obtener con la suma de f de ti menos 1, la inferior, ¿verdad? Multiplicada por ti menos 1. Desde i igual a 1 hasta 12. ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué demonios significa eso? Significó que yo iba a hacer la suma desde i igual a 1 hasta 12 de f de ti. ¿Qué cosa fue f de ti? 3 veces ti menos 1. ¿Vale? Multiplicado por esta longitud, que finalmente fue, la gente le llama también a esto, incremento de t. Aunque no siempre tiene que ser del mismo tamaño en todas las particiones, pero bueno, para nuestros casos lo estamos considerando siempre del mismo tamaño las bases, y aquí tendría que multiplicar por 0.5. ¿Sale? Ahora, ¿quién es ti menos 1? ¿Quién era ti? ¿Se acuerdan? ¿Qué formulita les dije por allá? Era una vez el 1 más i veces el 0.5. ¿Sí se acuerdan? Te paras en el 1 y si vas a ir al final del séptimo intervalo, tienes que multiplicar por 7 el 0.5. ¿No? Fue lo que dijimos hace ratito. Ese rato dijimos, ¿quién es el final? Ese es el i, ¿verdad? Ese es el ti. ¿Cómo encontré el primero? Ah, pues 1 más 0.5 por el... 0.5 por 1, que es el intervalo. El número de intervalos son las i's, índice. ¿Vale? Es mi número de intervalo. Entonces el final, pues es el ti. ¿Y cómo obtuve el ti? Pues a partir del índice, multiplico por 0.5 ese índice y le sumo 1, ¿sale? Segundo intervalo, 2 veces por 0.5, 3 veces por 0.5, 4 veces por 0.5, 5 veces así. Y todo eso se le suma al 1. ¿Vale?
De modo que si yo quiero una fórmula para saber quién es el TI menos 1, que es el que aparece en mi formulita, pues tengo 1 más I menos 1, ¿verdad? Por 0.5. ¿Sascoch? Entonces, esta fórmula en qué se convierte? Se convierte en la suma desde I igual a 1 hasta 12 de 3 veces este relajo 1 más I menos 1 por 0.5. Y esto se multiplica a su vez por 0.5. ¿Vale? O sea, puedo yo estar trabajando con este relajo, lo voy a hacer. Voy a simplificar todo lo de adentro porque a mí ya me acaban de decir que la I la puedo tratar, todo esto lo puedo tratar como si fuera la derivada, ¿verdad? Las constantes las puedo sacar. Entonces, ¿a qué se refiere todo eso? Esto va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta 12. Vean, tienen ustedes 3 y 0.5, o sea, son dos expresiones que multiplican a lo de adentro, es 1.5, ¿verdad? 1.5 por 1 van a tener 1.5. Y luego 1.5 por 0.5, ¿cuánto es? Un 0.75, ¿verdad? No, 0.25. Ah, no, 1.5 por 0.5 son 0.75. Sí, sí me siguen, ¿verdad? Estoy multiplicando 3 por 0.5, 1.5. Por 0.5, 0.75. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, otra vez tengo la suma de igual a 1 hasta 12. Aquí voy a tener menos 0.75, ¿verdad? 1.5 menos 0.75 van a ser 0.75. Y luego más 0.75 por I. En otras palabras, si sigo haciendo la suma, voy a borrar la parte de arriba. Estoy viendo si obtengo una fórmula para la suma, bueno, puedo factorizar el 0.75, ¿verdad? Sí, lo voy a hacer. Entonces, la suma de la que estoy hablando, desde I igual a 1 hasta 12, fíjense ustedes, no es tan complicado, más bien estoy simplificando. Tengo 1 más I. ¿Sale? Eso es lo que me está diciendo. Y este vato lo puedo sacar. ¿Sale? O lo hacemos así. No, creo que es más fácil hacerlo rápido. Sí, lo estoy complicando la vida. 0.75 lo tomo 12 veces. ¿Qué significa? Quiere decir que tengo 0.75 por 12. ¿Sale? O sea, tengo 12 sumandos que se ven así. 12 sumandos en donde esta primera parte aparece 12 veces. Ah, pues entonces 12 veces por 0.75. Luego, esto tengo 12 veces, 12 sumandos en donde aparece 0.75 y este va cambiando de uno en uno. A este sí vale la pena que lo factorice. Entonces 0.75 por la suma desde I igual a 1 hasta 12 de la I. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Morrillos? Yo sí me perdí, profe. ¿Se perdió usted mi mirada? A ver, ¿dónde se perdió? ¿Esto está bien? Desde ahí me perdí. ¿Acá? ¿Lo anterior sí estaba bien? Sí, Bueno, ¿qué profe. hice anteriormente? Lo primero que hice fue lo siguiente. Tenía yo f de TI menos 1 multiplicado por el 0.5, que era el ancho del intervalo. ¿Sale? Alturas con ancho. Lo que hice aquí fue cambiar esto por las alturas. Era 3 veces la TI menos 1, ¿verdad? Porque la función es 3t. Ok, la altura es 3 veces TI menos 1. Pero como el TI menos 1 está cambiando a cada rato, pues el TI menos 1 es esto. Ah, entonces sustituí el TI menos 1 por la fórmula que me dice cómo depende de su índice. Entonces en vez de TI puse toda esta retahíla de cosas. ¿Qué es esto? ¿Sale? Ah, ok. Es que ahí sí me perdí con la fórmula. Sí, no te preocupes, siempre se pierde uno en estas cosas, es normal. ¿Sale? Entonces tengo 3 veces TI por el ancho del intervalo. De hecho, debí haber simplificado esto, porque ahí fue lo que me generó las broncas. Pero bueno, no lo quise hacer para que la expresión siga teniendo el formato de la de arriba, ¿no? O sea, esto sigue siendo TI, menos 1. ¿Sale?
Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Sale, entonces voy a hacer esa operación. Llegué ya a simplificar toda la expresión de aquí en medio y ya me quedó esto bonito. Entonces ya le aplico a eso las propiedades de la sumatoria. Este ya le quité la sumatoria porque lo estoy multiplicando por 12. Y ese otro ya lo tengo, separé el punto 75 y estoy poniéndole la i. ¿Sale, vale? Bueno, entonces ¿a qué se refiere esto? 0.75 por 12. Bueno, ¿cuánto es eso? Son 6 por 1.5, 3 por 3 son 9. Sí, ¿verdad? Sí, Alguien se robó mi calculadora. Y bueno, más 0.75 por la suma de las i. Y ya dijimos que las i son las del niño Gauss, ¿no? Son 12 por 13 entre 2, que eran ¿cuánto? ¿70 y qué? 78, ¿verdad? Entonces va a ser 9 más 0.75 por 78. Bueno, yo no les hago el cuento largo, tiene que dar eso. Sí, ¿verdad? Fue lo que le salió en Excel, ¿no, profe? Exactamente. Sí. Entonces, pero lo bonito de este asunto es que me da una fórmula para calcular las cosas que depende depende del índice, ¿sabes? Depende del número de intervalos. Ya casi acabamos. Lo que quiero saber es cuál es el área exacta. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Es un relajo, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces vamos a hacer las cosas ya en general. Agárrense, ahora sí va lo bueno. Ese era nomás el cardio, ¿verdad? Ahora vienen los 20 kilos en cada mano que vamos a levantar. Ok, lo que hice, en resumen, partí todo el intervalo desde A hasta B en 12 pedazos. ¿Vale? ¿Quién me dijo cuál era el ancho de cada intervalo? A la B, que es el 7, le quité el 1, que me dio 6, y esas 6 unidades las dividí entre 12, ¿verdad? N le vamos a poner. Ahora voy a ver cómo depende el área del número de pedacitos en las que partí. Entonces, B menos A, no voy a hacer el relajo tan cansado, lo voy a poner así entre N. Donde N puede ser lo que tú quieras. Cuando fue 12, esto se convirtió en 0.5. ¿Estamos? Ahora, ¿quién fue el TI? El TI fue al 1 mano, súmale I veces el 0.5, ¿no? Eso fue lo que hiciste. ¿Sale? Entonces, el TI menos 1, ¿qué cosa era? Lo voy a escribir aquí porque ya no quiero usar el anterior. Pues va a ser 1 más I menos una vez el 6 entre N. ¿Vamos? Ok. Entonces, ¿cuáles fueron las alturas? ¿Cuál es f de TI menos 1? Ah, pues es 3 veces TI menos 1. ¿Y quién es TI menos 1? Dijimos, es este cuate, este engendro. Entonces va a ser 3 veces por 1, 3. Bueno, lo voy a escribir, para que no se agüiten. Así, ¿verdad? Voy a hacer la algebrita ahora primero, para que no sea tan feo. Entonces tengo 3 más 3 por 6 son 18 entre n por i menos 1. ¿Sale? Ahí está. Esa es la función evaluada en la parte izquierda. O sea, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente, vean. Ahí está mi plano cartesiano. Bueno, vamos a poner la línea horizontal, X. Aquí tengo un intervalito, lo voy a poner así enorme, vamos a agrandarlo. Este vato es TI menos 1. ¿Quién es? Es este señor. 1 más I menos 1 por 6 entre N. ¿Sale? ¿Quién es este señor de aquí? Esta altura. Esta altura es f de TI menos 1, o sea, eso que acabo de calcular. ¿Sale?
El ancho, pues el ancho simplemente son 6 entre n, o sea, este vato es el incremento de t. 6 entre n. ¿Sale? Y entonces, ¿quién va a ser el área? El área va a ser 6 entre n, que es la base, multiplicada por ft y menos 1. ¿Vale? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. O ya se perdieron otra vez. No, ¿verdad? Estamos bien. Vamos bien. Eso es todo. Sale. Entonces, ¿cuál es el área del iésimo intervalo? Eso es lo que quiero decir. El área de un intervalo va a ser ese vato, que es la altura, multiplicada por 6 entre n. Entonces, área de un intervalo. Lo voy a poner así. Área. O sea, el iésimo. Iésimo quiere decir el quinto, el cuarto, el vigésimo, el quincuagésimo, etcétera, ¿no? Entonces, el área va a ser, todo esto dijimos, 3 más 18 entre n por i menos 1. Todo esto multiplicado por 6 entre n. Altura por base. ¿Sale? Si hago la multiplicación, se va a ver así. Vamos a poner 18 entre n, ¿verdad? Este por ese. Y luego 18 entre n por i por este va a ser más 6 por 18, ¿cuánto es? Por 1, 6, 6, 6 por 8, ¿qué? 6 por 18, ¿cómo funciona la ardilla? 108. 108, ok, eso. 108 entre n cuadrada. ¿Vale? Sucede eso del 20 doctorados, no puede prender el cañón. Sale. No puedo hacer una multiplicación. Bueno, no tengo doctorado, pero 18 por 6 otra vez 108 menos 108 entre n cuadrada. Ok. ¿Sale? Entonces, tienen entre n cuadrada con i y entre n cuadrada. Y ese es el área de un intervalo, del iésimo intervalo, cuando ustedes dividen entre n pedazos. ¿Sale? Entonces, el área total, cuando dividen entre n pedazos, va a ser esto, desde i igual a 1 hasta n, ¿verdad? Sí o sí. ¿Se entiende? Más o menos. Pues sí. Vamos a seguir practicando esto, no se preocupen. Es la primera vez que lo ven, por eso estoy incluso grabando el video para que ustedes puedan regresar y adelantarlo, ¿sale? Bueno. Ok. Entonces, ese es el área. Área bajo la curva cuando hay n intervalos. Área inferior, ¿eh? O sea, acuérdense ustedes que estamos siguiendo lo del área inferior. Sale. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer en ese caso? Pues hacer la suma, ¿verdad? Aquí va a ser igual la suma. Vamos a poner área. Si hago esto es una constante, ¿verdad? Si este n hubiera sido un 12 como hace rato, yo tendría 18 entre 12, ¿sale? Es un número finalmente porque lo que está variando es la i. Entonces tengo n veces este cuate. ¿Sí lo ven? O sea, el sumando es 18 entre n. Esa es la constante. Tengo n veces ese sumando. Entonces lo voy a multiplicar por n. ¿Vale? Es el resultado de este primero. El segundo, tengo 108 entre n cuadrada. Ok. Es una constante. Y entonces voy a tener la suma desde igual a 1 hasta n de las i's. Y luego, otra vez, más. Tengo, bueno, menos. Tengo 108 entre n cuadrada. Lo tengo n veces. Entonces voy a tener 108 entre n cuadrada por n. La única suma es esa de en medio. Se ve esotérico, ¿verdad? Bueno. Espero que me vayan siguiendo todavía. Le doy chicharrón a la n, me quedan 18. Allá le doy chicharrón a una n también y me queda menos 108 entre n.
¿Sale? Y la suma de estos vatos va a ser 108 entre n cuadrada. Y se va a multiplicar por n más 1 sobre 2. ¿Sale? Ahí está. Entonces ya casi la libro. Entonces, ¿qué puedo simplificar? Bueno, voy a desarrollarlo para ver qué se puede quitar. Tengo 18 menos 108 entre n, más estos son dos sumandos, ¿verdad? Porque este es n cuadrada más n, ¿verdad? Porque es n por n y n por 1. Entonces, n cuadrada por todo esto me da 118. Se cancela el n cuadrada. Entre 2, perdón, son 56. 54. Perdón. ¿Sí? ¿Me siguen en ese paso? Sí. Tengo n cuadrada más n multiplicado por esto, ¿verdad? Entonces, n cuadrada entre n cuadrada se cancela. 108 entre 2, 54. Luego tengo n por 108 entre 2 y entre n, ¿no? Entonces tendría, bueno, sí, creo que sí los voy a hacer bolas. Lo voy a multiplicar. 108 entre 2n multiplicado por n cuadrada más n. Es que no quería usar otro renglón. ¿Sí o no? Ya me emocioné, ¿verdad? Perdón, es que se bloquea mi pantalla. Sale. Entonces, si divido 108 entre 2, me quedan 56. Digo 54, y dale con el 56. 54 entre n cuadrado. Entonces tengo n cuadrada entre n cuadrada y n entre n. 18 menos 108 entre n más 54 solito, ¿vale? Más 54 sobre n. ¿Vale? Simplifico, ya casi acabé. Eso vengo diciendo de hace media hora, ¿verdad? Entonces tengo 108 más, digo 18 más 54 son 60, 72. ¿Sí? Y 54 menos 108 son menos 54 sobre n. ¡Qué emoción! La suma de todas esas cosas es eso. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, bueno, en resumen, para que no se me pierdan. Bueno, perdidos ya eran, ¿no? No, no es cierto. Perdidos ya estaban, como me dijeron ahí cuando llegué una vez a la escuela. Ok, ¿quieren ustedes el área de esta cosa? Entre esto y esto. ¿Vale? Y resulta que si parten el área en n pedazos, entonces el área, la aproximación va a ser 72 menos 54 entre n. ¿Sale? En particular, cuando partieron en 12 pedazos, ¿qué pasó? N era igual a 12, ¿no? Y si n era igual a 12, el área que debieron de obtener ustedes era 54 entre 12. ¿Cuánto es eso? Ya lo saben, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. 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 Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si ponen 50 pedazos? ¿Cuánto les da eso? N igual a 50. Voy a dejarlo por acá. Debería escribirlo debajo, ¿verdad? Pero ya no. ¿Cuánto da? ¿Me están viendo? 68.2. 68.2. Ya va creciendo, ¿verdad? Si yo pusiera 12 pedazos, el área, la aproximación por abajo, hubiera sido 67.5. Si hubiera puesto 50, la aproximación serían 68.2. ¿Sale? Creció poquito, ¿verdad? ¿Cuánto es la aproximación si fueran 1000?
En la segunda a mí me sale 70.92. ¿70 punto qué? 92. Ok. A mí igual. Bueno, sí, alguna cuentita quedó mal por ahí, no pasa nada. Bueno, subió de 67 a 70. Pónganle 1000. ¿71.046? ¿Cuánto da con 1000? Imagínense hacer la suma en Excel de 1000 sumados. 71.94. ¿Eh? 71.94. 71.94. Ok, bueno. ¿Cuál es el límite de esta cosa cuando n tiende a infinito? Ustedes que ya saben cálculo diferencial. ¿Qué pasa si n tiende a infinito aquí? Están ustedes un paso de la realización y no me pelan. Vean, cuando esto tiende a infinito, ¿qué le pasa a la división? ¿A qué se aproxima? A 1. Caliente, caliente. A ver, 54 entre 12, ¿cuánto les dio? Nomás la división. Se aproxima a 0, ¿no? 54 entre 50 es más chiquito. 54 entre 1000, 0.054, ¿no? ¿Sale? O sea, se va haciendo cada Sí. vez más chiquito. En el infinito esta cosa se va al queque, ¿verdad? ¿Qué les va a quedar? 72. Ese es el área exacta. Por eso, maldita sea, el área que nosotros nos dio, las aproximaciones inferiores y superiores, pues claro, estaban entre estas dos, ¿verdad? 67.5 con 12 pedazos, una aproximación por abajo, 76.5 una aproximación por arriba, ¿no? Si yo hago las mismas cosas, mismo relajo y calculo una fórmula para saber cómo depende, esta es la gracia de esta fórmula, ¿verdad? ¿Cómo depende el área, perdón, del número de intervalos? Pues depende de esta manera. Si tú pones un chorro montón de intervalos, te vas a acercar cada vez más al 72. Será porque el área es 72, ¿verdad? Esa es mi área exacta. Entonces, yo pude hacer el cálculo, ¿no? ¿Sí o no? Simón. Bueno, pero no lo voy a hacer así, ¿verdad? O sea, la vida no es así. Lo que yo voy a decir más adelante es que si quiero el área bajo esta curva, si quiero saber cuál fue la distancia, para acabar pronto, que recorrí desde el 1 segundo hasta 7 segundos, pues yo voy a decir, pues la distancia que recorriste es la integral desde el 1 hasta el 7 de 3t de t. Entonces esto me va a dar 3 medios de t cuadrada, evaluado desde el 1 hasta el 7, o sea, 3 medios de 49 menos 3 medios. ¿Cuánto da eso? ¿Quién queda? 72, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí da eso? Así es. Bueno, pero para yo llegar a estos conceptos, necesito construir esa S estirada, que es el límite de las sigmas que yo estuve poniendo por acá. ¿Sale? Y del 1 al 7, pues ya me va a dar son los límites de integración, se les llama, ¿no? 49 por 3, déjenme ver si es verdad mi mentira. Entre 2, 73.5 menos 0.75. ¿Sí está bien lo que hice? O nomás me están mintiendo. 147 entre 2 me da 73.5. Sí, está bien. 3 entre 4 son... No está bien, ¿no? ¿No sí está bien? No, es 3 medios. ¿A ver? Sí, 1.5, son 72. ¿Sale, vale? Bueno, estas cochinadas se llaman sumas de Riemann. Riemann.
por Bernhard. Riemann, así se llamaba el cuate este. ¿Sale? También es un tipo muy picudo. Vamos a ir viendo cómo funcionan estas cosas en próximos días, ¿sale? Nuestra intención va a ser construir la integral. Y ya que hayamos construido la integral, o sea que yo ya haya observado fórmulas, así como observé fórmulas para la derivada, pues ya no voy a tener que estar usando sumas telescópicas, sino ya voy a poder usar fórmulas, pero antes de usar las fórmulas tengo que saber de dónde sale. ¿Estás? Sí, profe. Vamos a dejar de grabar.